Vamos, vamos. Maestra Solís, el camino fue difícil. Se puede. ¿Ya llegaron los niños? Sí, ya llegaron. Vaya, otra chica de la ciudad. Hola, soy la nueva, la maestra, Lucía Solís. ¡Qué nombre tan bonito! Pero mal momento. ¿Por qué? La escuela casi cierra. Si vienes, ¿a quién enseñarás? Aquí estamos discutiendo cerrar la escuela primaria Monte Alto. Evaluación a fin de mes. Si sigue tan vacía, tal vez se una al pueblo. Las dos maestras jóvenes anteriores, ay, no aguantaron ni un mes. Si te vas ahora no será tan vergonzoso. Primero aguantaré hoy. ¡Vamos! Tranquila, por favor. Soy Lucía Solís. Soy su maestra. A partir de hoy, primero la lista y luego clase. Ni siquiera vienen. Entonces a los que están. María López. Presente. Más fuerte. ¿No comiste? Pedro. Maestra, ya no viene. ¿Cuánto tiempo lleva sin venir? 15 días. A veces viene, a veces no. ¿Y a dónde fue? Afuera. ¿Escuchar desde afuera cuenta como clase? Maestra Solís, si cuentas a este cuando vengan del pueblo, no lo reportes así. ¿Quién? Pedro. No entró, pero vino. Vino y huyó. ¿De qué sirve? Al menos demuestra que no se rindió. Luz de luna en la cama. Luz de luna en la cama. Parece escarcha en el suelo. Levanto la vista a la luna y pienso en mi tierra. ¿Ha estado escuchando desde afuera? A veces viene. Se escapa antes del recreo. ¿Por qué no entra? Dice que la escuela se cerrará y que no sirve de nada. Maestra Solís, sus padres están fuera. Lo cría su abuela. Son pobres. Nadie los lleva al pueblo. Si cierran la escuela, seguro dejará de estudiar. ¿Su casa qué tan lejos está del pueblo? Un adulto por el camino tarda más de 1 hora. Que un niño vaya y venga es imposible. Pero si cierran, ¿no pueden estudiar en otro lugar? Para algunos niños significa dejar de estudiar. Profe, no se sentará aquí. Le dejaré el asiento. ¿Y si nunca viene? Entonces seguiré llamándolo hasta que venga. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Alto! Te quito el asiento. Mañana te llamaré de nuevo. No sirve de nada. Si sirve o no, no se decide hoy. ¿La escuela de verdad se cerrará? No lo sé, pero antes de que cierre, abriré la puerta a diario. María López. Presente. Sofía. Presente. Diego. Presente. Juan. Presente. Director Ramírez, ¿qué lo trae por aquí hoy? Solo pasaba a ver. Hola, director. ¿Tú eres la nueva maestra Solís? Sí, Los niños. ¿Cuántos deberían estar? 12. ¿Y cuántos hay? 7. ¿Siempre ha sido así? Ya lleva tiempo. Ya lo vio. Esta escuela mantenerse es un lastre. ¿Por qué faltan? Aún lo investigo. ¿Y el orden? Se restablece. Pocos alumnos, baja asistencia, sin apoyo de padres. Temo que no salvemos la escuela. Director Ramírez, deme más tiempo. La evaluación es a fin de mes. No hay más tiempo. En 3 días vuelva a ver mi clase. 3 días. ¿Qué cambiará? Al menos quiero saber si no quieren venir o no se atreven.
Volveré en 3 días. Si no hay cambios, sugeriré empezar el cierre. Pedro. No se atreve a entrar. ¿Él me teme? No te teme. Teme que entrar no sirva de nada. Continuemos. En 3 días, los asientos de todos no los quitaré. Ay, maestra Solís, ¿acaso va a apostar aquí? No apuesto. Solo quiero la razón de su miedo, averiguarla. Doña López. ¡Ja! Maestra Solís, no es que no queramos que estudien. En el pueblo son mejores. Si de verdad cierra, no es nada. Pero algunos niños no pueden ir al pueblo. Ay, eso es asunto de cada familia. No nos incumbe. Maestra Solís. Acabas de llegar, no te comprometas tanto. Ahora solo quiero que los niños vuelvan a clases. ¿A qué te enseñar? ¿A preguntar qué haremos si cierra la escuela? ¿Eso es enseñar o llorar por pobreza? Quiero que digan la verdad, no llorar por pobreza. La verdad es que la escuela Monte Alto no se queda. Las maestras anteriores no se quedaron. Tú igual. ¿Por qué quiere tanto que cierre? También lo hago, por el bien de los niños. Si se quedan en este agujero, ¿qué futuro tendrán? Que los niños mismos digan si quieren ir al pueblo. Ay, ¿Qué saben los niños? Asuntos de adultos los deciden los adultos. Mañana abriré. Los niños que quieran venir, los esperaré. ¡Ja! ¿Podrás esperar a que termine la cosecha o a que aprueben el trámite? Bah, ay, mírenla. ¿Quién? Vuelve mañana. Te lo diré. ¿Aún quieres estudiar? Chicos, hoy el tema de la clase es: si la escuela cierra, ¿qué pasará conmigo? Maestra, ¿hoy no hay clases? Hoy es clase de verdad. ¿La verdad es una clase? Solo al decir lo que sientes, podrás leer los libros de otros. Y hoy, no usemos frases bonitas, ni escriban para mí, solo escriban lo que sienten en el fondo. María, escribe lo que quieras. ¿Yo también puedo escribir? Los de afuera también. ¿También puedo escribir afuera? Escribe primero. Si entras o no, ya veremos. ¡Mire esta clase! ¿Le enseña a los niños a escribir esto? ¿Le enseña a los niños a dar lástima? Solo quiero saber su situación real y lo que enfrentarán. La verdad es que la escuela cerrará. Los padres ya lo aceptaron. No enseñes a los niños a rebelarse. Pero antes de que lo acepten, al menos déjalos decir lo que sienten. Bien, deja que escriban. En 3 días el pueblo también escuchará lo que digan los adultos. Mañana tu asiento te lo reservo. Profe. Sí, profe. Esto, ¿de verdad se lo mostrará al director Ramírez? No es para que se ría, sino para que vea lo que ustedes quieren decir. Sí. ¿Y si no lo escribo bien? Solo digan la verdad. Vaya. Maestra Solís, ya no enseña. Ahora les enseña a dar lástima. Doña López, es clase. ¿Clase? Ay,
¿Qué clase enseña a escribir, Que nadie los recoge o que hay que trabajar. No les enseña a estudiar, solo les enseña a dar lástima. Doña López, no diga cosas tan feas. Ay, ¿Acaso me equivoco? La ciudad evaluará y les haces escribir esto. Cuando los directivos lo vean dirán, ¡qué pobres niños! No cierren la escuela, ¡qué bien calculado! Tienes todo esto. No les pedí que pidan lástima, les pedí que escriban, si mañana no hay escuela, lo que quieren decir. Y lo que pueden decir. Ir a estudiar al pueblo. Hay más maestros, aulas nuevas. Es mucho mejor que aquí. Si todos pudieran ir, sería lo mejor, pero algunos no pueden. Si no pueden, es asunto de su familia. No pueden, por los que no pueden, arrastrar a toda la aldea. Doña López, los niños no son un lastre. Maestra Solís, es nueva. No hable con tanta confianza. Hoy los compadece, pero mañana al volver a la ciudad, ¿no me los dejará a mí, maestra Solís? Espere. En un rato le diré a los padres que la maestra Solís enseña a los niños a oponerse a los padres. ¡Ja! Chicos, continuemos. Quien quiera escribir, sigan escribiendo. Quien no quiera, dejen el espacio. Mejor déjenlo. No dejen que a su edad aprendan a escribir los asuntos de casa para que los vean los extraños. Maestra Solís, si de verdad quiere lo mejor, no les des esas ilusiones que no deben tener. Doña López, estudiar no es una ilusión que no deban tener. Pues déjalo soñar. Si falla la evaluación, sufrirás por ellos unos días. ¿Y luego qué? Pedro, aún te escondes. Entra si quieres. Si no te atreves, ve a casa. No te hagas la víctima. Prepárense para la clase. Profe, ¿Pedro vendrá? Su asiento está aquí. ¿Y su cuaderno? Ayer se escapó otra vez. Puede volver. Profe, llegó el que se escapó. Pedro, ¿puedes sentarte un rato? profe, no entiendo. No importa, siéntate 10 minutos. En 10 minutos, si quieres irte, no te detendré. Vaya, maestra Solís, ¿desde cuándo la escuela es un lugar de negocios? Que venga cuando quiera y se vaya cuando quiera. ¿Con razón cierran la escuela? Estos 10 minutos son para que se siente. ¿Solo por sentarse ya quiere estudiar? Entonces, si escucha desde la ventana, ¿acaso será un alumno excelente? Si alguien se burla de él hoy, este asiento será suyo. Alumnos, ahora vamos a empezar. ¿Aún recuerdan la tarea que les dejé ayer? ¿Qué pasaría si no hubiera escuela? Recuerdos del Sur. Recuerdos del Sur, parte 1. José Blanco. ¿Qué pasaría si no hubiera escuela? ¿Qué pasaría si no hubiera escuela? El paisaje es familiar. ¿Qué pasaría si no hubiera escuela? Ya son 10 minutos. ¿Aún quieres irte? ¿Qué pasaría si no hubiera escuela? Sí. ¿Qué pasaría si no hubiera escuela? Lo que haremos hoy en clase es escribir una frase. Si saben, escriban una larga. Si no saben, escriban una sola palabra. ¿Puedo escribir no quiero? Sí, solo sea la verdad. María, no escribas tonterías. Lo de la casa tú misma lo sabes. Doña López, estoy en clase. No escriban de otros, solo de ustedes. Chicos, no escriban de otros, solo sus propias palabras. Los niños, ¿qué tienen de propio? Al final, quien los cría es a quien obedecen. Los alumnos también pueden decir lo suyo. Maestra, él no sabe escribir nada. El blanco también es respuesta. Maestra Solís, qué bien habla. No saber escribir también es respuesta. Porque nadie le preguntó antes, y él no sabía a quién decírselo. Chicos, sigamos escribiendo. Pedro.
¿Puedo leerlo mañana? Sí. Si no quieres, no importa. ¿Se acabará? El papel no se acaba. Lo de la escuela aún no está decidido. No es que no quiera venir. Lo sé. Quiero quedarme, porque el pueblo está muy lejos. Tengo miedo de ir al pueblo. Nadie me conoce. María, si no quieres decirlo, muéstrame lo que escribiste. María, hay trabajo en casa. ¡Vamos! Oye, ¿qué escondes? ¿Quién escribió esto? Lo escribió ella misma. ¿Qué sabe una niña? Solo preguntas tú y ella escribe. No la ayudé. ¿No la ayudaste? ¿Le pediste que escribiera esto? Maestra Solís, ¿está enseñando o exponiendo? Si no les permito escribirlo, en el pueblo verán siempre asientos vacíos y no verán a los alumnos ni por qué no vienen. ¿Acaso estás sembrando discordia entre padres e hijos? Solo le pedí que hablara. ¡Es mi hija! Es mi alumna. ¡No insultes a la maestra Solís! ¡Ay, mocoso! ¿También te atreves a contestarme? Vamos. Oye, doña López, la clase aún no termina. Desde ahora, lo que escriba me lo mostrará primero. Las clases no son interrogatorios. Maestra Solís, ¿no decía usted que los niños deben decir la verdad? Mañana viene el director Ramírez, que ella misma le cuente, a ver si les obligaste a decirlo. ¿Y tú no querías defender a la maestra? Mejor piensa bien si te pregunta por qué quieres. A ver si puedes decirlo. ¡Vamos! Pedro. Pasó algo ayer. Algunos padres no aceptan lo que escribieron los niños. Director Ramírez, no es que no lo acepten, es que ella les hizo escribir esto para que los directivos se apiaden. ¿Estos los escribieron los niños solos? Sí. ¿Qué saben los niños? Claro que lo que ella les diga es lo que van a escribir. ¿Quién quiere decir quién escribió estas? ¿Ya ve? Cuando se pregunta en serio, nadie dice nada. Esta la escribí yo. Escribiste quedarse. ¿Por qué escribiste eso? Yo. Pedro, tranquilo. Director Ramírez, ¿ya lo vio? Puede escribir una palabra, pero no decir su sentido. ¿Acaso esto cuenta como su verdadera opinión, eh? Si no puedes decir la razón, esta hoja solo es una palabra. No te estoy presionando. Solo quiero saber lo que piensas. Sí. Entonces, piénsalo bien mañana. Y me lo dices luego. Director Ramírez, ¿tiene que ser mañana? Que el niño no pueda hablar no significa que no tenga nada que decir. También podría ser que nadie lo escuchara antes. Eso dependerá de mañana, si sus padres le dejan venir. Maestra Solís, la evaluación del fin de mes no depende de cuántas hojas hay. Quiero ver de los niños lo que realmente piensan. Y la actitud de los padres. Entendido. Sobre todo, de este niño. Pedro, ¿puedes hoy decirme por qué escribiste quedarse? Director Ramírez, ya lo vio. Este niño ni sabe hablar. La maestra Solís insiste en usarlo como prueba. Pedro, no tienes que decir algo bonito. Solo di lo que quieras decir. Si la escuela cierra, ¿a dónde irías? Yo iré al pueblo. Ay, ya lo ve. La escuela es grande. Hay más maestros. ¿Pero cómo irás si anochece o llueve? ¿Qué harás si tu abuela se enferma? No sé. Que un niño tema el camino largo es normal. No se puede mantener una escuela solo porque un niño tiene miedo. No es porque tenga miedo que quiero que se quede, sino que espero que en la evaluación no solo vea los asientos vacíos, sino que vea tras los asientos vacíos a los niños. En la evaluación, quiero ver la verdadera voluntad de los niños, la actitud de los padres y la situación real de las clases. Nada puede faltar. Doña López, la fusión no depende de quién grite más para decidir. También escucharé las opiniones de los padres. Bien. Escuche. Escuche. A ver cuántos padres quieren dejar a sus hijos en este agujero. Hoy dijiste. Solo dije que no sé.
No sé. También es verdad. A clase. Pedro. Pedro, hoy no entras. No te sientes. Abuela, Es por su bien. Si la escuela se queda, no se sabe. No le des ilusiones. Abuela, déjelo terminar la clase de hoy. Maestra Solís, tiene buena intención, lo sé. Pero esa buena intención no le da de comer. Sus padres no están. Y en el pueblo nadie lo lleva. Dígame, si la cierran, tarde o temprano tendrá que volver. Abuela, aún no la cierran. Maestra Solís, si le das esperanzas ahora y si cierran a fin de mes, ¿a quién culpará? No culpo a la maestra. Ahora no la culpas, pero cuando cierre la escuela verás lo que te duele. A casa, obedece. Abuela, no puedo garantizar que la escuela siga abierta, pero sí puedo asegurarle que su asiento de hoy sigue aquí. ¿De qué sirve el asiento? ¿Ah? Si va al pueblo, ¿quién lo lleva? ¿El dinero? ¿La inscripción? Maestra Solís, ¿puede ayudarlo? Estos temas se aclararán en la evaluación, pero no puede usar problemas que no han pasado para echar al niño. ¡Ay! Dice que yo lo he hecho. Digo la verdad. Vamos, a casa. maestra, Pedro no vino otra vez. No debía venir. No deje que un niño moleste a todo el pueblo. Ya. Pero la ausencia no es el final. Anota el motivo. Es el siguiente paso. Comencemos. Maestra Solís. Sí. Jefe, ya llegó. Siéntese. Lo que me preguntó hoy. En la oficina, busqué en los armarios. Tome. Mire esto primero. ¿Ellos pusieron las huellas? Un par de días antes de tu llegada, doña López tomó la iniciativa. Dijo que el pueblo cerraría tarde o temprano y que debían manifestarse antes. ¿Ellos sabían que aprobaban el cierre? Pocos saben leer aquí. Muchos escucharon a doña López, que es mejor estudiar en el pueblo. ¿Pedro también lo sabe? Su abuela lo llevó hoy. Seguro es por esto. Si este formulario llega al pueblo, el director Ramírez verá que la mayoría de los padres aceptan el cierre. ¿Dices que todos los padres aceptaron? ¡Pero los niños no aceptaron! Maestra Solís, doña López tiene mucho peso aquí. Si tocas este formulario, podrías ofender a muchos. Si no lo hago, Pedro ni siquiera tendrá la oportunidad de decir que quiere estudiar. ¿Has visto este formulario? Mi abuela dijo que al llenarlo no hay que esperar. ¿No esperar qué? No esperar que la escuela se quede. Maestra, yo puse esa huella. No lo moleste. Señora, solo quiero saber qué le dijo doña López. Doña López dijo que la escuela del pueblo es mejor, que esta no se quedará y que hay que firmar pronto. ¿Le dijo que este formulario era para cerrar la escuela? No fue tan clara. Entonces este formulario no es válido. Recuerdos del Sur, parte 1. Dinastía Imperial, José Blanco. Bello el Sur. Conozco bien su paisaje. ¿Ya lo aprendieron? Hoy sentémonos primero 10 minutos. ¿Qué pasa? Mi abuela dejó su huella. ¿Aún puedo venir a estudiar? Dejar la huella o no es asunto de los adultos. Venir o no es asunto tuyo. Pero dicen que la escuela podría cerrar. Mientras la escuela esté, tu lugar seguirá aquí. No preguntes si cierra hoy. Hoy solo te pregunto, ¿quieres venir? Sí.
Chicos, sigan leyendo. Recuerdos del Sur, parte 1. Dinastía Imperial. José Blanco. Bello el sur, conozco bien su paisaje. Pedro, ¿aún te atreves? Doña López, si un niño viene a clase, no es por atrevimiento. Maestra Solís, ¿fuiste a su casa a preguntar por la huella? Pregunté. Ay, ¿acaso quieres revisar a todos los padres? Si lo que pusieron en la hoja es su verdadera opinión, no temerán mis preguntas. No creas que por preguntar todos cambiarán de opinión. Si cierra la escuela, el edificio tendrá buen uso. Si van al pueblo, alguien se irá. Tú insistes en mantener esta escuela. ¿Para qué? ¿Para qué el edificio? Fue por decir. ¿Quién se irá? Maestra Solís, no indagues tanto. En la montaña hay sus propias reglas. Lo de la escuela. Debe quedar claro. Si de verdad se demole, todas las cosas de la escuela serán de la comunidad. Eso sería genial. Si está desocupada, será un almacén o sede de la cooperativa. ¿No es mejor que estar vacía? ¿No dijo tu hijo que si el niño va al pueblo, él se encargará de llevarlo? Ay, no inventes. Igual hay que ir. El niño irá al pueblo. ¿Por qué tanta prisa por cerrar la escuela? ¿Es por los niños o por el salón y el auto? Maestra Solís, ¿escuchar a los adultos también es enseñar? Pasaba por aquí. Deberías escuchar todo. Hay pocos alumnos, no hay maestros. Las condiciones son malas, eso es un hecho. Aunque el salón sirva después, será después de cerrarla. Si alguien para usar el salón después hizo que los padres firmaran antes, eso no es un hecho. ¿Tienes pruebas? Las buscaré. Maestra Solís, déjame darte un consejo. Lo de la comunidad no se cambia con unas hojas o dando clases. No se cambia así. Lo cambiaré poco a poco. ¡Ja! Hoy le preguntaste en cara a doña López. Sí, Ella no lo dejará así. Sí. lo sé. Doña López es terca y muy rígida. En la comunidad tiene muchos parientes. Si alguien hace algo, no puede evitarla. Si revisas las firmas, dirá que siembras discordia. No busco culpar a nadie. Solo quiero que los padres lo expresen claramente una vez más. Si apoyan el cierre, lo escriban. Si no están de acuerdo, también deben tener la oportunidad de decirlo. No se puede usar una hoja tan vaga para decidir a dónde irán los niños. Pues, te ayudo a avisar, pero tienes que prepararte. Los que vengan mañana no necesariamente estarán de tu lado. ¡Que vengan! Es mejor que el silencio. Director Ramírez, aquí está. Y las huellas también. No soy la única que lo pide. Todos creemos que no hace falta la escuela. Director Ramírez, estas huellas son de los padres. Pero se cierra la escuela de los niños. Creo que hay que preguntarle a los niños. ¿Qué saben los niños? Hoy quieren ir a clases y mañana quieren jugar con agua. Asunto de adultos, deciden los adultos. Maestra Solís, ¿quieres decir que dudas de la veracidad de esta hoja? Dudo que esta hoja esté completa. Algunos padres creyeron que era para cambiar de escuela. Otros padres creyeron que sin huellas sus hijos no podrían estudiar. Y algunos niños ni siquiera saben que firmaron por ellos. Ay, Maestra Solís, ¿qué quiere decir con eso? ¿Quiere decir que mentí? si la escuela se mantiene o no, no depende de esta hoja para decidirlo. ¿Con qué lo vas a probar? Las palabras de los niños y que los padres lo confirmen. Además, cada asiento vacío y su razón. Hablas muy bonito, pero no olvides que eres de afuera. Al final del mes te irás de aquí y nos dejarás con el lío. Por eso, no prometo por ustedes. Solo pido que antes de la evaluación todos se expresen con claridad. Bien. Quiero ver pruebas reales. No te equivoques. Bien, que todos se expliquen rápido. Maestra Solís, escuché que le dijiste al pueblo que nos engañaron.
Cuando pusimos nuestra huella, estaba muy claro. ¿Y ahora no vale? ¿Acaso nos menosprecias por no saber leer? No dije que los engañaron, solo quería que todos lo confirmaran. ¡Ja! Confirmar. En resumen, no estás de acuerdo con nuestra respuesta. Hablemos adentro. ¿Por qué se quedan en la puerta? Hablamos aquí. Si la escuela se queda, es asunto de toda la aldea. No es asunto de la maestra sola. Entonces pregunté, cuando los niños vayan al pueblo, ¿cómo irán a la escuela? El pueblo lo arreglará. ¿Quién lo arreglará? ¿A qué hora? ¿Qué pasa si llueve todos los días? Si los ancianos no pueden llevarlos y los niños no pueden ir, ¿quién se hace cargo? Lo hablamos después. La escuela ahora tiene pocos alumnos y maestros. Quedarla es un lastre. Lo hablamos después. O sea que no tienen respuesta. Maestra Solís, habla muy bien. ¿Puedes garantizar que te quedarás en esta escuela? Sí. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Le pides a los niños que se queden y al final tú te vas. ¿Quién se hace cargo? No puedo prometer que me quedaré para siempre, pero sí puedo prometer que antes de esta evaluación no dejaré que nadie hable por los niños. ¡Ja! Entonces nosotros también lo dejamos claro. Sin el apoyo de los padres, esta escuela no tiene razón para quedarse. ¡Ja! Maestra Solís, lo sé, quieres ayudar a los niños, pero debes entender que cerrar no se decide con una palabra, ni con una frase, y tampoco puedes detenerlo con una palabra. Lo sé. Pero ahora pusiste a los padres en tu contra. Será más difícil. Director Ramírez, doña López sí tiene intereses. Para eso necesito pruebas. Sin pruebas, no puedo hacer el informe. ¿Esto no es prueba? Es la voluntad de los niños. No cuentan como condiciones. No busco emociones. Busco 3 cosas. Si los niños quieren quedarse de verdad, si los padres aceptan recogerlos y si la comunidad acepta el cierre. Hay que confirmarlo. Tu límite. Si tomas todos los problemas sobre ti misma, aunque la escuela se quede, no durará mucho. Entonces, ¿qué hacemos? No hagas espectáculos. Confirma uno por uno. ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿Y por qué? Anótalo todo. ¿Y si alguien no se atreve a venir? Entonces, no enfrente a la comunidad. Eres maestra. Cálmalos primero. Entendido. En 10 días, la evaluación oficial. Maestra Solís, traiga pruebas reales. Si no, solo usaré los materiales actuales para proceder a recomendar el cierre. Mamá. ¿En serio sigues en esa montaña? Sí, aquí estoy. Lucía, el registro. Falta poco. Me habías prometido que al menos te registrarías. No lo olvidé. ¿No lo olvidaste? Entonces, ¿qué esperas? ¿Que una escuela que cierra te atrapa ahí? No te digo que no ayudes, pero solo tienes 22. ¿Cuánto puedes cambiar? Si cierra o no la escuela, ¿es algo que una maestra nueva puede decidir? No quiero decidir. Entonces, ¿qué haces? Primero, quiero que expresen sus ideas. ¿Y luego qué? Necesitan un auto, transportistas, maestros fijos y dinero. Ay, ¿de qué de eso dispones? Sé que no tengo nada. No te das cuenta. Siempre has sido así. Si alguien necesita, vas a ayudar. Al final se acostumbran. ¿Y tú qué harás? Mañana te enviaré los formularios. Complétalos esta noche. Mamá, aquí evaluarán en 10 días. ¿Y en 10 días? Lucía, no te arruines.
Si cierra la escuela, no sé a dónde iré. Si cierra la escuela. Pedro, ¿por qué sigues aquí tan tarde? Temo olvidarlo mañana. No importa si lo olvidas, puedes pensarlo. Si mañana lo olvido y dicen que... ¿Qué hago si dicen que no quiero quedarme? No tiene que ser perfecto. Está bien. ¿Qué debería decir? La verdad. ¿De verdad sirve? No necesariamente de inmediato, pero si no lo dices, nadie lo sabrá. Sí. ¿Trabajas en un lugar así? Mamá, entremos. No vine a visitar. Ay, mamá, entremos. Ah, vamos. Ay, vamos. Vaya, ¿esta es la mamá de la maestra Solís? Doña López, es mi mamá. Justo a tiempo. Llévesela de vuelta. En este lugar no aguantan los de la ciudad. Lo sé. También soy abuela. Si la niña sufre afuera, ¿quién no se va a preocupar? ¿Tú todos los días trabajas en un lugar así? No todos los días. Casi lo mismo. Se empeña en salvar la escuela que cierra. ¿Cómo no van a decir algo? Lucía, vuelve conmigo. Mamá, solo escucha una clase antes de irte. No vine a visitar. No te hagas la víctima. Entonces no me mires. ¡Míralos! Oye. Mamá, siéntate. Ay. El ambiente de la escuela es muy duro. Los niños son pobres cosas. Ahora ya sabes por qué insisto en quedarme, ¿no? Entiendo. Necesitan maestros. Pero no entiendo. ¿Por qué tiene que ser tú? Lucía, siempre ha sido así. Si alguien te dice que te necesita, te cargas con todo sobre tus hombros. No me cargo con todo. ¿Y no es lo que estás haciendo ahora? Cierre de la escuela, padres, niños, el pueblo, la comunidad. ¿Cuántos puedes atender tú sola? No puedo atender a todos. Solo quiero que ellos, antes de que decidan, puedan decir algo. ¿Y qué cambiará eso? La pobreza de la montaña, la lejanía del camino, la dificultad de una familia. ¿Cambiarán con una frase? No es con una frase. Es que si ni siquiera pueden decir algo en el formulario de cierre, solo quedarán huellas. No puedes salvar la montaña. No intento salvarla. ¿A quién quieres salvar? Quiero salvar su oportunidad de hablar. ¿Y qué hay de tu oportunidad? El examen, el trabajo en la ciudad. Tienes que seguir tu camino. Mamá, lo sé. Saberlo no significa que lo hagas. Chicos, hoy el tema de la clase se llama Lo que quiero decir. ¿Algún compañero quiere empezar? No importa si no termina. Maestra, si cierra la escuela, tendré que ir al pueblo, pero tendré que salir antes del amanecer. Tengo miedo. Maestra, quiero estudiar, pero mi mamá dice que nadie cuidará a mi hermanito. Siempre con sus quejas. Es su vida. Pedro, no lo memorices. Antes no venía porque creía que no importaba. Luego la maestra llamó y me nombró. Mi asiento seguía ahí. Quiero quedarme, porque alguien me espera. Solo son palabras de niños.
¿Es esto lo que escribieron? Sí, es lo que quieren decir. Lo que hagas siempre es así. Tienes que dejar todo muy ordenado. Si no lo escribo claro, dirán que solo me emociono. Maestra Solís, ya fijamos la evaluación. En 10 días por la mañana. ¿Y el contenido? 3 áreas. Actitud de los padres. No pueden decir lo mismo. Entendido. En 10 días, revisaré tus bases de evaluación. ¿Qué haremos en 10 días? Primero pasemos estos 10 días. Siempre eres así. Primero hoy, primero este mes. ¿Y luego qué? Tampoco lo tengo claro. Entonces piensa a medida que avances. Prométeme, no tomes quedarte como la única opción. Lo prometo. Les avisé a todos. Lo sé. ¿Ya lo ves? No los impido. Todos están ocupados. Tienen que trabajar. ¿Quién tiene tiempo para reunirse a diario? Los que faltan, nadie puede hablar por ellos. Entonces sigue esperando. El día de la evaluación, las sillas vacías serán su actitud. Maestra, ¿vendrá mi abuela? Da igual si viene o no. Ya dio su huella. Se puede volver a dar. Si no vino, iré a invitarla. Maestra Solís, ¿no te cansas de tanto? Vamos, el niño espera, no será en vano. Oigan, ustedes, vuelvan. Ven, Pedro. Esta silla es para tu abuela. Maestra Solís, ya sé por qué vino hoy. Señora, quiero que vaya a la escuela a escuchar una palabra de Pedro. No iré. Hoy él vigila la puerta. Ay, es en vano. ¿Por qué? Maestra Solís, no le dé esperanzas. Sus padres dijeron que lo buscarían y no vinieron. Dijeron que enviarían dinero y nada. Ahora la escuela dice que se quedará. ¿Y si al final no logras mantenerla? Por eso firmó para cerrarla. Doña López dijo que firmar pronto es mejor. Si no va al pueblo, que me ayude en casa. Es mejor que esperar hoy y decepcionarse mañana. No teme ir a la escuela, teme que nadie lo espere. Yo temo que no pueda darle eso. Mañana no tiene que prometer nada. Cuando vaya, escuche una palabra. Si luego quiere irse, no la detendré. ¿Una palabra de qué sirve? Para él, su presencia basta. Chicos, el tema de hoy es expresar lo que sentimos. Profe, ¿su abuela no se atreve a venir? Ayer doña López dijo que ya dio su huella. Chicos, hoy no hablaremos de otros, sino de nosotros. Por eso la clase se llama expresar lo que sentimos. Pedro, no le escuches. Tu abuela lo sabe mejor. Se dice, más alto el vuelo, más duro el caer. No esperes, tu abuela no vendrá. Doña López, ahora mismo estamos en clase. Solo le recuerdo que no se deje engañar. ¿Cuánto durará la maestra Solís? Ay, con una palabra del director Ramírez, esa escuela igual se cerrará. Pedro, si no dices lo que sientes, no desaparecerá. Si mi abuela no viene, no sirve de nada. Que no venga hoy no significa que no venga mañana. Teme que espere en vano. Entonces no vendrá en vano, ni esperarás en vano. Recuerdos del Sur, parte 1.
Dinastía Imperial, José Blanco. Bello el Sur, su paisaje conocido. Chicos, lo que vimos en la clase pasada aún no lo terminamos. Continuaremos hoy. ¿Quién quiere hablar primero? ¡Ja! Ya ve. Si no vienen los adultos, los niños no saben qué decir. Tranquilos. Solo escucho un poco y luego debo ir a alimentar a las gallinas. Pedro, lo que quieras decir, dilo. Si no puedes, no te fuerces. Abuela, yo quiero estudiar. Ya sé que la escuela podría cerrar. Y también sé que nadie me llevará al pueblo. Pero mientras esté, quiero aprender. Entonces ve. Si dura un día, ve un día. Te llevo. ¡Ja! ¡Sí! Señora, piense bien antes de firmar. Despacio. Ya lo pensé. Esta hoja no es una promesa de que la escuela se quede, sino para confirmar que acepta que Pedro siga en la escuela Monte Alto y que acepta volver a presentar su opinión sobre la fusión. Lo sé. Antes firmé por miedo a que esperara. Ahora temo, pero no por miedo voy a desanimarlo. Señora, piénselo bien. Si firma hoy y mañana cierran la escuela, no culpe a la maestra Solís. No la culpo. ¡Qué fácil! Ah, mañana al pueblo. Nadie lo lleva. Si llora, ¿quién lo carga? Yo lo cargo. Antes temía no poder cargarlo y no lo dejaba pensar. Pero hoy él me dijo, quiero estudiar. Si sigo haciéndome la sorda, de verdad no podré cargarlo. ¡Ay, Dios! Una huella no cambiará nada. Puede cambiar a un niño si viene mañana. María, vamos a casa. La abuela de Pedro ya firmó. ¿Por qué no vemos? ¿Escuchar qué? ¿Escuchar a los niños llorar? Si la escuela se queda, depende de las condiciones, no de las lágrimas. Abuela, tengo clases en la tarde. Ay, ¿qué clases? ¡A casa! Pero la maestra Solís dijo que hoy hablamos con nuestras palabras. Ay, ¿qué vas a leer? ¿Ah? La última vez ni una frase pudiste decir bien. Si viene el director Ramírez, ¿no te dará vergüenza? Doña López, María no faltó hoy. Mi hija, ¿qué tienes si la llevo a casa? Si es urgente, le daré permiso. Pero si temes que se equivoque, no deberías llevártela. No me provoques. No soy la abuela de Pedro. Que digan algo o lloren y que me ablande. Lo sé. Porque más que nadie, temes que pierda. Temo que pierda. No quiero que en el futuro sea como nosotros, atrapada en la montaña. Entonces déjala la oportunidad de decir qué camino tomará. Si mañana se avergüenza en público, seré la primera en llevármela. María, sal. ¿Me oíste? María, si hay algo en casa, puedes pedir permiso. Si no quieres irte, puedes terminar la clase y luego irte. Maestra Solís, ¿le estás enseñando a no obedecer? Solo le dije que hablara. Vamos, no me avergüences. Abuela, no me voy. ¿Qué dijiste? Quiero terminar la clase. ¿Ahora te atreves a contestarme? No me contradigo, solo quiero estudiar. ¿Estudiar? Si subes, ni una frase podrás decir. ¿Para quién vas a leer? Se puede practicar. Al menos la frase "no me voy" la dijo bien. Bien. Si mañana hace el ridículo, la llevaré a casa. Y no volverá.
Hoy la llamé para hablar de María. No hay nada que hablar. Ustedes siempre dicen cosas bonitas, pero si se equivoca, ella será la que se avergüence. No es que no la deje leer, es que teme que no sea tan buena como los demás. ¿Qué sales tú? Los niños del pueblo saben inglés y computación, y hablan muy bien. Y nuestra María, si la hacen parar, se pone roja. Por eso ahora menos debe dejarla ir. Si llega al pueblo, al compararse, ella se dará cuenta de sus debilidades. No es vergonzoso. No aprender la dejará atrás. Hablar es fácil. Tienes universidad. Donde te pongas, te escuchan. Para gente como nosotros, si se ríen de nuestra hija, no podremos ni levantar la cabeza. No teme que los demás la juzguen. Teme más que usted la juzgue. Maestra Solís, no crea que por llamarla maestra la entienda mejor que yo. No la entiendo más. Pero hoy vi que temía tanto que lloraba, pero no quería irse. Mañana que lea. Si se equivoca, me la llevo. Si se equivoca, que lo corrija. No la desanime tan rápido. No sé más que usted, pero hoy vi que tenía miedo de llorar, pero no quería irse. Mañana la dejo leer. Si se equivoca, me la llevo. Que ella misma lo corrija. No la desanime tan rápido. Chicos, hoy como siempre, digan lo que quieran. ¿Quién de ustedes quiere ir primero? Yo. Si la escuela cierra, yo tengo miedo a la oscuridad y también temo no poder seguir el ritmo. ¡Se equivocó! ¡Ya! No hagas el ridículo. María, ¿sabes en qué te equivocaste? Lo sé. ¿Puedes corregirlo tú sola? Sí puedo. Si la escuela cierra, tendré que caminar mucho cada día. Tengo miedo a la oscuridad y temo no poder seguir el ritmo, pero igual quiero estudiar. Si la escuela cierra, tendré que caminar mucho cada día. Le temo la oscuridad y temo no poder seguir el ritmo, pero igual quiero estudiar. Chicos, María, ¿qué hizo? ¡Repitió! ¡Se corrigió sola! Sí, eso es lo más importante. No es no equivocarse lo que importa. Saber dónde se equivocó y atreverse a corregirlo es lo que importa. Esta frase se puede escribir en el informe. Leer una oración no es gran cosa. Abuela, fui muy valiente. Quería irme, pero recordé lo que dijo la maestra Solís, que podía corregirme sola. Cuando llegues al pueblo, nadie te esperará a que lo corrijas. Por eso es más importante que aprenda a no huir de sus errores. Doña López, ¿firmas o no? ¿Qué prisa tienes? Doña López, este formulario solo indica que María quiere seguir en la escuela primaria Monte Alto y que apoyará su periodo de prueba. No resuelve todos los problemas. Ya sé lo que significa. No me lo leas palabra por palabra. Abuela, no tienes que firmar, pero mañana igual vengo. Ya te creciste. No, solo que siempre no quiero rendirme sin intentar. Firmo. No es por la maestra Solís, ni por rendirme. Lo sé. Solo quiero ver cuánto más aguanta. Doña López, el día de la evaluación aún necesitamos que exponga su verdadera postura. Lo haré. Doña López, gracias por hoy. No me des las gracias. Firmé. No te creo. Lo sé. ¿Acaso crees que soy mala? Creo que tienes miedo. ¿A qué voy a temer?
He vivido en el pueblo la mayor parte de mi vida. Ellos me temen, más bien. Teme que María vaya al pueblo y la riedan. Teme que no pueda con los demás. Y más aún, que te llamen una abuela inútil. Mi hijo y mi nuera están fuera. Casi no vuelven. María está conmigo. Si la dejo quedar mal, ¿a quién se reirán sino a mí? Por eso quieres que cierre la escuela. Si cierra, todos irán al pueblo. Si no puede con ellos, no será mi culpa. Además, lo de la escuela, lo de la cooperativa o el autodeportivo tiene sus beneficios. Pero yo lo que más temo es que la superen. Estas palabras puedes decir frente a todos. Si lo digo, me reirán. Mentir es vergonzoso. No te garantizo que diga cosas bonitas. No hace falta, solo la verdad. Dilo luego. Gracias a la maestra y al municipio. Estudia bien, ¿entendido? Entendido. No digas que hay problemas. Di cosas bonitas. A los jefes les gusta, ¿eh? ¡Recoja los guiones! Maestra Solís, no queremos solo salvar la escuela. ¿Qué tiene de malo decir cosas bonitas? ¡Sí que tiene! Si mienten esta vez y la salvan, la cerrarán la próxima vez y nadie sabrá nunca cuál es el verdadero problema. Si se nerviosan y no pueden hablar. Si no pueden, no hablan. No poder también es la verdad. ¡Qué atrevida! Si se bloquean y cierran la escuela, ¿podrás asumirlo? No puedo asumir que por mentir la cierren la próxima vez. El director Ramírez dijo que vendrá mañana a revisar. Quien diga la verdad o se bloquee, lo anotará uno por uno. Mañana no digan cosas bonitas. Digan la verdad. Hoy, sin presentaciones, ni memorizados. Solo quiero sus verdaderas ideas. ¿Quién quiere ir primero? Habla ya. Gracias, maestra. Déjalo hablar. ¿Será bien? Maestra, Sí. quiero estudiar. ¿Por qué? Porque no quiero subir la montaña a diario. Mi casa está muy lejos del pueblo. Tengo miedo de la oscuridad temprano, pero quiero estudiar. Muy bien. Siguiente. Temo equivocarme. Hoy también. Pero quiero estudiar. No quiero volver a casa por miedo. Pedro, ¿puedes decirme por qué quieres quedarte en esta escuela? Al principio no venía, nadie se importaba, abriéndose, hasta que la maestra llamó mi nombre y dijo que mi escritorio seguía ahí. No es que no quiera ir al pueblo, es que no sé cómo ir, abriéndose. Y si voy, no sé quién me traerá de vuelta. ¿De qué tienes miedo? Que cierre la escuela. Que mañana al despertar la escuela esté cerrada. Temo volver a ser el que nadie llama. ¿Qué quieres que hagan los adultos? No hablen por mí, no quiero estudiar. Director, quiero decir algo. Abriéndose. Antes apoyé el cierre por miedo a que perdieran. Y también pensé que era más fácil y tenía sus ventajas. No diré que me equivoqué del todo, abriéndose pero. Mi nieta quiere estudiar y Pedro también quiere. No podemos solo pensar en lo que nos conviene a los adultos. Director Ramírez, díganos la verdad. ¿Se queda? Que la escuela se quede. No depende de una frase emotiva para decidirlo. Hoy vi 3 cosas. Las verdaderas opiniones de los niños. 2. La actitud de los padres y su cambio. 3. El plan de cierre debe ser revisado. Director Ramírez. La opinión del municipio. Lo propondré en la reunión.
Mi opinión es que el plan de cierre entre en periodo de observación. Esto no es el final. En un mes, volveré. Veré el orden en clase, la actitud de los padres y la realidad de las aulas. Hoy, no basta con unas simples palabras. Entiendo. Hija, esta vez no estás sola. Sí. Ahora pasamos lista. María López. ¡Presente! Diego. ¡Presente! Sofía. ¡Presente! Ana. ¡Presente! Juan. ¡Presente! Felipe. ¡Presente! Miguel. ¡Presente! Roberto. ¡Presente! Pedro. ¡Presente! Mañana alguien los esperará. Chicos, la clase de hoy termina aquí. ¡Terminamos!